Cuando inicié con este canal, comencé relatando historias de gente muy cercana a mí, experiencias ocurridas en mi propia familia e incluso compañeros de trabajo. Esta es una de ellas. Le ocurrió a un par de compañeras durante uno de sus viajes. Se trata de un remake de la historia número 11 que compartí. Esta llevó por título originalmente Terror en el Hotel. Espero que sea de tu agrado. Me llamo Karen y prácticamente estuve privada de la libertad por parte de un fantasma en un hotel. ¿Cómo ocurrió? A continuación te lo cuento. En el año 2022 me tocó ir a trabajar a una ciudad donde se fabrican muchos artículos de piel. Resulta que mi jefe me solicitó que fuera a esa ciudad a dejar el registro de algunos procesos que se llevaban a cabo en la empresa. Así que junto con mi amiga y compañera de trabajo, Fabiola, preparamos todo para viajar al día siguiente. Serían 4 los días en los que estaríamos en esa ciudad. Al hacer las reservaciones, pedimos cuartos separados. Al final de cuentas, aunque viajáramos juntas, cada quien quería tener su privacidad, más Fabiola, porque en las noches se conectaba con su esposo. Yo en ese tiempo no tenía pareja, así que mi tiempo libre lo podía ocupar en lo que yo quería. Viajamos alrededor de 4 horas y se suponía que en ese tiempo ya habíamos llegado al destino, pero el autobús había estado presentando alguna falla y esta provocó que el conductor continuara con el resto del viaje muy lentamente. Para cuando llegamos al destino, habían pasado 6 horas y ya era de noche. Llegamos al hotel directo a dormir. Aunque estábamos cansadas, dormimos temprano porque al día siguiente iba a ser muy pesado en el trabajo. Después de instalarme, y justo cuando me disponía a dormir, llegó hasta mi habitación Fabiola. Oye Karen, tengo miedo. Fíjate que mi habitación huele mucho a flores, pero sabes, no cualquier tipo. De hecho huele mucho a las que pone la gente en el panteón. Ay Fabiola, no creo que tengas nada que temer, pero mira, si por algo sigues sin sentirte a gusto, ven, me tocas a la puerta y acá te vienes a dormir conmigo. Después de esto la acompañé a su cuarto. Al dejarla ahí, regresé a mi habitación y con el cansancio del viaje, el sueño me venció rápidamente. Ya entrada la madrugada, desperté sudando porque sentía demasiado calor. Entonces encendí el aire acondicionado. Intenté bajar la temperatura de la habitación, pero por más que subía la intensidad del aire, el calor no podía disminuir. Estaba muy raro todo. Una vez que logré un poco bajar la temperatura, volví a quedarme dormida. No fue por mucho tiempo, porque entre sueños sentí que me sofocaba. Entonces desperté, pero no pude moverme. Me pasó eso que dicen que pasa cuando se te sube el muerto. Intentaba gritar, pero de mi boca no lograba salir ninguna palabra, apenas sí un leve gemido. Después de luchar por un rato para poder moverme, lo conseguí, y muy exaltada fui al baño a mojarme la cara, mientras intentaba convencerme a mí misma de que todo había sido parte de un sueño. Después de regresar a la cama y estar dando vueltas de incomodidad, me quedé dormida, pero no descansé mucho, porque además de todo se escuchaba mucho ruido afuera, como si hubiera mucho tránsito de personas afuera de mi habitación. Se escuchaba como si llevaran camillas o sillas de ruedas, alguno de esos artefactos para transportar gente. Por la mañana moría de frío. No sé en qué momento la habitación por fin pudo enfriarse tanto. Antes de salir rumbo al trabajo, fui a la recepción a poner una queja. Buen día.
Tenemos una reservación para 3 noches y ayer apenas nos instalamos. Sin embargo, hubo una serie de incomodidades con la temperatura de mi habitación. Además, algunos ruidos externos que no nos dejaron dormir. Ok, señorita, pues voy a pasar su reporte. Le comento que ya anteriormente habíamos tenido alguna queja de la misma habitación. Sin embargo, se revisó a detalle el sistema de aire acondicionado y el técnico me aseguró que todo funcionaba bien. De cualquier forma, volveré a hacer un reporte. En cuanto al tema de los ruidos de camillas o sillas de ruedas, eso está aún más raro, ya que durante la noche no se llevaron a cabo ninguna actividad de limpieza ni de mantenimiento, así que no hubo manera de que algo lo haya provocado. Pero al igual que el tema de la temperatura, pasaré un nuevo reporte. Nos aseguraremos de que no haya pasado algo extraordinario. Si la noche había sido incómoda, la jornada en el trabajo estaba siendo una tortura, porque me estaba cayendo de sueño. A Fabiola le ocurría lo mismo. Tampoco había podido dormir bien. Oye, Karen, anoche me pasó algo muy raro. Hubo un momento durante la madrugada en el que me desperté y no podía moverme. Creo que se me subió el muerto, porque me daba mucho miedo y no podía ni hablar. Ay, no me digas esto, Fabiola. A mí me pasó lo mismo. De hecho, estuve a punto de llamarte, pero asumí que ya estabas dormida y no quise molestarte. Oye, ¿te parece si mejor hoy nos quedamos en tu habitación juntas? Pues yo creo que sí. Así mínimo nos hacemos compañía, ¿no crees? Entradas en las cosas del trabajo, ya cerca de la tarde, un compañero que se llama Gerardo nos invitó a comer a una pequeña fonda. Era cerca de las oficinas en las que estábamos trabajando. Mientras comíamos, Gerardo se dio cuenta de que estábamos muy desveladas. Oigan, ¿y esa cara que traen a qué se debe? De seguro se fueron de fiesta anoche. La verdad no las culpo. La vida nocturna de este lugar es muy buena. Hay para todos los gustos. ¿Ustedes a dónde salieron? No te pases, Gerardo. Eso hubiera sido bueno, pero ni siquiera pudimos salir. Nuestro autobús se retrasó demasiado en llegar y, ya estando en el hotel, nos empezaron a pasar cosas muy extrañas. Justo decíamos Fabiola y yo que esta noche mejor nos quedaríamos juntas en la misma habitación. Si hubiéramos sabido, mejor reservábamos una para las 2. Durante la comida y en el transcurso del día, noté que Gerardo se estaba comportando muy atento conmigo. Era obvio que tenía ciertas intenciones. En pocas palabras, me comenzó a coquetear, y a mí no me desagradó la idea de tener una pequeña aventura. Al final de cuentas, Fabiola era la del compromiso, yo no. Gerardo nos invitó a salir con unos amigos del trabajo, y nosotras aceptamos, así que íbamos a desvelarnos otra vez, al menos que fuera por diversión y no por miedo. En el bar tomamos demasiado. Yo estoy consciente de que no debía hacerlo, sobre todo porque no los conocía muy bien, ni a Gerardo ni a los otros compañeros. Sin embargo, confié en él, y tanto fue así que, al irnos del bar, él me acompañó a mi habitación, echando a un lado el plan que tenía con Fabiola de dormir juntas. Recuerdo que cuando entramos al hotel, él se abalanzó sobre mí y comenzamos a fajar. Me besó toda la espalda y continuó bajando. Fuimos cayendo más y más en la excitación, hasta que consumamos el acto. Todo fue tan salvaje y tan inesperado. Ay, sinceramente no supe más de mí. No supe a qué hora se fue Gerardo, ni a qué hora me quedé dormida. Simplemente desperté un poco desorientada por los efectos del alcohol. A la mañana siguiente, al estarme bañando, comencé a ver en todo mi cuerpo que tenía marcas de mordidas. Eran muy pero muy intensas, casi a punto de sangrar. Eran moretones en todo el cuerpo.
pero claramente eran marcas de dentaduras. Después de arreglarme, pasé por Fabiola a su habitación y nos fuimos a la oficina. Cuando íbamos en el camino, ella me iba platicando que la noche anterior, de nueva cuenta, había tenido parálisis del sueño. Me dijo que había ido a buscarme a mi habitación, que tocó la puerta muy fuerte y yo no le abrí, pero que ella podía escuchar desde afuera mis gemidos y los sonidos emitidos por Gerardo, que eran más parecidos a gruñidos. Incluso hasta se burló de mí, porque decía que habíamos estado muy intensos, y yo no podía dejar de pensar en por qué Gerardo me había dejado esas marcas. Ya quería llegar a la oficina para hablar con él, incluso reclamarle el haberse pasado de esa manera conmigo. Llegamos a la oficina y le pedí a Gerardo que me regalara unos minutos. Pasamos a una oficina para tener privacidad y empecé a mostrarle las marcas. Oye, mira cómo me dejaste. Yo sé que nos dejamos llevar por las circunstancias, pero creo que se te pasó la mano. No hay un lugar de mi cuerpo en el que no tenga mordidas. Hasta tuve que usar este cuello alto, porque mira cómo me dejaste todo morado. Ya viste, son dientes marcados. Por poco y me haces sangrar. ¿Cómo crees, Karen? Si de hecho cuando llegamos al cuarto, efectivamente tuvimos relaciones, no te lo voy a negar. Estábamos bien borrachos los dos. Sin embargo, todo fue muy rápido. Tú te estabas empezando a sentir mal, así que después de estar juntos brevemente me retiré mejor a mi departamento. Puedes preguntar en vigilancia del hotel a qué hora es que yo salí. Sé que eso no mostrará que yo no te hice esas marcas, pero al menos por como veo tus moretones, debía haber estado 1 hora dándote esos mordiscos en todo el cuerpo, no inventes. Claro que me hubiera gustado hacerlo, pero hubiera sido más cariñoso. Esas marcas las hicieron con la intención de causarte daño. Esta sería la última noche que estaríamos en el hotel, y para ese momento ya estaba muy atemorizada. Hablé con Fabiola y le pedí que acomodiera lugar. Esa noche tendríamos que dormir juntas. Incluso hasta consideraría cambiarme de hotel. No me importaba que los gastos corrieran por mi cuenta. Fabi me convenció de que esta vez yo pasara a su habitación. Ya dentro de lo que cabe, a ella no le había ido tan mal. El trabajo estaba fluyendo. Si bien esta sería la última noche en el hotel, el día posterior aún tendríamos que ir a la oficina solamente para entregar informes antes de retirarnos a nuestro origen. Saliendo de ahí, fuimos con Gerardo a caminar un rato por la plaza. Estaba cerca del hotel. Entonces le volví a preguntar. Oye, Gerardo, dime la verdad. ¿Me juras que no te aprovechaste de mí al verme toda tomada? Es que no le encuentro otra explicación. A ver, si no fuiste tú, querría decir que alguien más entró a mi cuarto después de que tú te fuiste. Y eso no es posible. Estas puertas son muy seguras, y no creo que algún empleado del hotel haya entrado. Entonces, él ya un poco molesto, me dijo. Sé que no me crees, pero es fácil averiguarlo. A ver, préstame tu mano. Él procedió a marcarme sus dientes justo al lado de una de las marcas de mordida que yo tenía en el brazo. Resultó evidente que no se trataba de la misma dentadura. Casi como un reflejo le di un fuerte abrazo, pero no fue una reacción de cariño. Más bien fue el terror que ese descubrimiento me causó. Un poco más tarde, ya de regreso en el hotel, solicité hablar con el encargado en turno. Me pidió que esperara un momento y, después de unos minutos, se acercó a mí una señora que comentó ser la responsable. A sus órdenes, señorita. Me comentó mi compañera que necesitaba hablar conmigo. Sí, necesito su ayuda. Fíjese que llevamos 2 días hospedándonos aquí y la primera noche fue muy incómoda. Sentía un calor intenso entre otras cosas, que tal vez no valga la pena comentarle. Pero anoche me pasó algo peor.
Resulta que después de que se retiró mi invitado, yo me quedé dormida y desperté con estas marcas en todo el cuerpo. ¿Cree usted que alguien haya podido meterse a mi habitación y atacarme mientras yo estaba profundamente dormida? La gerente se portó muy amable y me dio permiso de acceder al cuarto de monitoreo en el que me mostró el seguimiento después de que Gerardo se retiró. La evidencia fue muy contundente. A ese lugar no entró nadie después de que Gerardo se retiró. Ella me preguntó que si la noche anterior no había ingerido alguna droga que hubiera provocado que tuviera un lapso de amnesia, algo así como una laguna mental, pero la verdad es que yo no consumo sustancias. Con más dudas que respuestas, Fabiola y yo nos fuimos directo a su habitación, y nos costó trabajo tan solo permanecer ahí. De dormir ya ni se diga. Platicábamos de lo que haríamos al día siguiente. Entonces la luz empezó a apagarse de manera intermitente. Asumimos que afuera hacía aire o que estaba ocurriendo alguna falla, porque la luz no se iba por completo. Hubo un momento en el que permanecieron apagadas. Esto fue por un gran lapso. Fabiola comenzó a alusar con su teléfono. Eso me daba mucho miedo. Le pedí que mejor lo apagara y que intentáramos dormir. Entonces se escuchó un rechinido de puerta. Era en el baño. Debe ser el aire, Karen. No te asustes, comentó Fabiola para intentar calmarme. Agradezco que ella se haya portado tan valiente, porque de lo contrario, yo hubiera entrado en pánico desde el primer instante en que se fue la luz y se escuchó ese ruido. Después de que ella accedió a apagar por fin la luz de su teléfono, nos recostamos y yo pegué mis pies a los suyos. Fue en ese momento cuando sentí que mi cama se hundía de mi lado derecho, como si alguien se hubiera sentado. Quedé petrificada. No pude decirle nada. Ella no lo sintió, pero yo estaba segura de que había alguien o algo junto a mí, sentado en la cama. Traté de ignorar aquello pensando que solamente era mi imaginación. Fabiola estaba muy cansada y cayó dormida casi de inmediato. Yo seguía despierta y sentí como ese peso encima de la cama se iba acercando cada vez más y más hasta donde yo estaba. Entonces percibí como una mano me tocaba el muslo y empezó a subir poco a poco hasta tocar mis partes íntimas. Entonces yo di un salto de la cama y mi amiga no despertó. Era como si estuviera anestesiada. No supe cómo llegué hasta ahí, pero de un momento a otro me vi parada tratando de salir de la habitación. No podía. Entonces sentí como unos pasos se fueron acercando hasta donde yo estaba. Definitivamente, esa presencia estaba determinada a agredirme sexualmente. No le deseo esa sensación a nadie. Es demasiado fuerte el sentirse agredida y no saber siquiera si aquello que está frente a ti es algo demoníaco o si te hará otro tipo de daño. No supe si pasaron minutos o segundos, pero yo seguía huyendo dentro del cuarto. Me lancé a la cama y comencé a mover a Fabi, pero ella estaba totalmente perdida. Lo más curioso es que mientras yo estaba siendo víctima del ataque, ella estaba como sonámbula en la cama, haciendo ruidos como de placer. Me detuve por un momento a tratar de verla. Mis ojos ya se habían acostumbrado a la profunda oscuridad de la habitación y pude ver su silueta. Se contorsionaba de placer encima de la cama. Parecía estar teniendo un sueño erótico. Después entendí que ella también estaba siendo víctima de un ataque, pero ella estaba dormida como si el espectral ente que la atacaba aprovechara su estado somnoliento para abusar de ella, pero ella seguía inconsciente e inconscientemente lo disfrutaba.
Luego de un largo rato, la luz regresó a la habitación y pude ver cómo un gran peso formaba una figura en la cama, acostado junto a Fabi. Era como la silueta de un hombre grande. Me acerqué lentamente a la puerta, pero justo antes de tocar la chapa, pude sentir un gran bulto que no podía ver. Era como algo o alguien de pie junto a la puerta. Corrí y tomé el teléfono para hablar a la recepción. Me contestó la encargada en turno y le pedí que fuera de inmediato a sacarnos, porque yo no podía conseguir abrir la puerta. Un par de minutos después, mismos que parecieron una eternidad, se escuchó cómo intentaban abrir desde el exterior. Entonces por fin la puerta se abrió rápidamente y entró la encargada. Le pedí que me ayudara a despertar a Fabi, porque ella no respondía, así que le estuvimos llamando y moviendo para que reaccionara. No tuvimos éxito y la llevamos a la recepción, donde le dio a inhalar un algodón con alcohol. Cuando ella reaccionó, le pregunté si recordaba algo, y ella no supo siquiera en qué momento se quedó dormida. Parecía que la hubieran inducido de un momento a otro a ese trance, a ese sueño profundo. No quisimos regresar a nuestra habitación. Permanecimos en la recepción hasta el amanecer, para después retirarnos de una vez de ese maldito lugar. Llegando a la oficina, ahí estaba Gerardo, y mientras le platicábamos lo que habíamos vivido la noche anterior, se acercó hacia nosotros uno de sus compañeros. Disculpen que me meta en lo que no me importa, pero ¿podrían decirme cómo se llama ese hotel en el que se hospedaron? Claro, se llama Hotel Jardín Rex. Es un lugar que se ve bastante nuevo. El compañero abrió su laptop y buscó el hotel en el mapa. Al encontrarlo, se mostró la dirección y la moderna fachada. Sin embargo, al avanzar en la calle y voltear la vista en el mapa hacia la misma ubicación, se podía ver claramente no un hotel, sino una funeraria. A ver, un momento. Retrocede un poco. Dice que se llama Funerales del Centro. Busca por favor ese nombre. El compañero de Gerardo se puso a investigar y con lo que vimos, caímos en cuenta de que el ahora hotel antes era realmente una funeraria. Así es, las mismas instalaciones habían sido reutilizadas y remodeladas para convertirlas en un hotel. Investigando más acerca de la historia de ese lugar, pudimos ver que el anterior negocio era reconocido por tener uno de los primeros servicios locales de crematorio. Al ver las fotografías de las instalaciones, pudimos darnos cuenta de que en la zona en donde quedaban nuestras habitaciones se encontraban las cámaras de cremación. ¿Podía eso explicar los cambios de temperatura que experimentamos por la noche? No necesitamos buscar más explicaciones. Definitivamente, el lugar quedó plasmado de energías o presencias que atacan a quienes se hospedan ahí. Cuando le platiqué a Fabiola lo que vi esa última noche en la cama y cómo es que ella se estaba comportando, no lo pudo creer. Quedó consternada. ¿Y qué podíamos hacer? Ni modo de ir con las autoridades a levantar una denuncia en contra de un fantasma por agresión sexual. Regresamos los meses posteriores a la ciudad, pero jamás nos volvimos a hospedar en ese maldito lugar. Si te gustó esta historia, te pido por favor que me regales tu like, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir una notificación cada que subo un nuevo video. Sígueme en Facebook y en Instagram. Déjame aquí tus comentarios. Disfruto mucho leyéndolos.
quiero pedirte por favor que te suscribas a mi nuevo canal titulado Un canal de Reddit. En este encontrarás historias reales compartidas en Reddit acerca de personas con desórdenes mentales, experiencias paranormales, posesiones demoníacas, historias de acoso en persona y en las redes sociales. Además, temas relacionados con el fenómeno ovni y encuentros con seres de otros mundos. También te estaré compartiendo historias de crimen real. Te dejaré aquí en la descripción el enlace a mi nuevo canal. Espero contar con tu apoyo. Esto fue Historias de Terror Reales.